Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy les propongo que iniciemos una serie de 2 programas, pero que sean solo los 2 primeros de algo que queremos repetir cada cierto tiempo. ¿De qué les hablo? Escúchenme bien. Vamos a hacer honor al nombre del programa, Lo Desconocido, y mezclar algo de lo más antiguo que ha creado la civilización, como el derecho, los humanos, el derecho, con lo más novedoso, las nuevas tecnologías que se dicen que van a cambiar radicalmente cómo es nuestra humanidad, nuestra civilización, nuestro planeta. Mezclamos las 2 cosas, derecho y nuevas tecnologías, y cada cierto tiempo actualizamos noticias, temas que están saliendo y que están siendo debatidos en todo el planeta, incluyendo nuestro país. Entonces, hoy le propongo iniciar el primero de estos 2 programas. Esperamos tener como compañera de esta odisea del conocimiento, una verdadera odisea, enfrentarse a estos temas, incluso desde la perspectiva del derecho, no solamente desde la perspectiva de las especialidades, a una querida amiga que vamos a hacer lo siguiente. Una inteligencia artificial se le pidió que hiciera la presentación de nuestra invitada de hoy en la tarde. Así que vamos a ver esa inteligencia artificial cómo presentó a nuestra invitada. Y después ustedes sacarán sus conclusiones si lo hizo mejor que yo o no, que posiblemente sea así. Adelante la inteligencia artificial presentando a nuestra invitada. Yarina Amoroso Fernández, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática de la UNJC, máster en Derecho Público, profesora del Centro de Gobierno Electrónico y líder científico del Grupo de Investigaciones de Informática Jurídica de la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba. Experto UNESCO en Infoética, Legal TSH y Protección del Patrimonio Digital. Efectivamente, primera presentación en este espacio, por lo menos, de un invitado o invitada por una inteligencia artificial. Doctora Yarina Amoroso, muchísimas gracias por aceptar esta aventura, esta odisea, tiene retos, y lo primero que le tengo que preguntar es cómo quedó la presentación que hizo de usted la inteligencia artificial. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias además por extender esta invitación como una posibilidad desde la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de su Sociedad Científica de Derecho e Informática de contribuir a la cultura digital. Y en este sentido, bueno, me alegra mucho que hayas empleado una inteligencia artificial. Vamos a seguir hablando. Ya anteriormente tuviste un programa con un panel magnífico. Vamos a hablar de algunas cuestiones que también tienen que ver con esto. Y entonces me estás pidiendo que la califique. Sí. Lo hizo magnífico. O sea, usted lo que me está diciendo es que la hizo mejor que yo. No, no le estoy diciendo eso. Sí, más o menos. No, yo creo que Soylan siempre, yo comparto lo de Soylan, es mejor tú con una inteligencia artificial al lado. Así. Cualquier especialista con una inteligencia artificial. Bueno, en este caso estaba la inteligencia artificial. Lo hizo mejor que yo. ¿Está bien? Bienvenida. Ya hay unos cuantos conductores en televisoras en el mundo que son inteligencias artificiales, no son personas. A lo mejor traemos ese tema aquí. Sí, sí, se puede traer. Ya hay unos cuantos. No hay ningún tema, no se le puede tener temor a los temas. No puede haber ningún tema que nos inhibamos de reflexionar sobre ello en materia de tecnología. Lo mejor es abordarlos todos y desde diferentes miradas. Precisamente, a partir de esto que estamos hablando, yo le quiero proponer que el primer tema que analicemos sea muy vinculado a esto. ¿De qué le hablo? Y escuchen bien, amigos televidentes. Vamos a poner como primer tema a analizar el siguiente. Se desarrolló una huelga, ¿en dónde? En Hollywood. Sí, en Hollywood. Salieron a protestar guionistas, después se sumaron directores, actores. Y en las protestas, en las demandas, aparecía casi o en primero o en segundo lugar, pero era prácticamente de lo que más se hablaba, aparecía el nombre de inteligencia artificial. Los guionistas están preocupados con que la inteligencia artificial les quite el trabajo, o no sé cómo es la cosa, si ya la inteligencia artificial hace completo un guión de una película, de una serie, de cualquier cosa, o no es así. Pero bueno, ese va a ser nuestro primer tema. Así que, si está de acuerdo, doctora, nos vamos a la huelga en Hollywood y la inteligencia artificial.
¿cómo cambiará la inteligencia artificial la industria del entretenimiento? ¿Podremos ver a nuestro actor favorito en la película que queramos cuando queramos? ¿Se acabó el estar esperando ansioso a los estrenos? ¿O será Hollywood capaz de ponerle reglas a esos desarrollos? ¿La inteligencia artificial dominará o arruinará el cine? Imaginen ver cualquier película que les guste eligiendo el rostro de Tom Cruise, por ejemplo, o de cualquier otro de sus actores favoritos. Es posible ya con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero muchos actores de Hollywood también advierten que podría ser una amenaza existencial y por eso todos se han declarado en huelga, incluidos los guionistas. Pero ¿hasta qué punto es beneficiosa la inteligencia artificial? ¿Qué significaría para nosotros los usuarios que los actores y guionistas sean sustituidos por ella o que logren ganar la batalla y le pongan controles a la inteligencia artificial? ¿Podrían hacerlo? Este es el auténtico Harrison Ford en la última película de Indiana Jones. Y este es él, 45 años más joven, en la misma película, gracias a la inteligencia artificial. A veces sorprende a los espectadores, pero rejuvenecer a actores famosos en películas taquilleras se ha convertido ya en una rutina en Hollywood. ¿Se acuerdan del rostro de la joven princesa Leia en Star Wars Rogue One en 2016? Bueno, para la nueva película de Indiana Jones, la cara de Ford se grabó con un software de captura de movimiento y después se eliminó el envejecimiento de su rostro. El aprendizaje automático ayudó a analizar años de imágenes de Harrison Ford. Ahora piensen en el futuro. Los actores podrían eternizarse en la pantalla apareciendo en nuevas películas para siempre, como la voz de William Shatner, por ejemplo. Eso es lo que critican muchos actores en huelga. Dicen que los estudios planean que los actores de reparto, por ejemplo, puedan ser escaneados, cobrando el sueldo de un día, y su empresa sea la propietaria de ese contenido escaneado, pudiendo utilizarlo para el resto de la eternidad en cualquier proyecto que quieran, sin necesidad de consentimiento ni de compensación. Dijo Fran Drescher, la representante de los actores, que de no dar la batalla ahora, todos los actores podrían ser reemplazados por máquinas. ¿Quién hubiera pensado que la rebelión contra las máquinas la hubiera liderado la nana y no Sarah Connor, por ejemplo? Pagar por un día y actuar para siempre, ¿es eso justo? Bueno, la inteligencia artificial generativa puede encargarse de muchas más tareas, no solo de esa. ChatGPT puede escribir un guión. Ahora mismo puede que no sea muy creativo ni muy bueno, pero esto podría ser solo cuestión de tiempo. Midjourney y DALL-E pueden crear imágenes asombrosas cuando se les pide y se crea un buen prompt. Morph puede clonar voces y Amper Music ayuda a componer melodías. En Estados Unidos, actores y guionistas exigen que se regule el uso de la inteligencia artificial en el entretenimiento. Por ejemplo, quieren prohibir los guiones escritos con inteligencia artificial como base para las películas. Los actores no están categóricamente en contra del uso de la inteligencia artificial, pero quieren que se les compense adecuadamente cuando se reutilicen sus rostros y sus voces. Lo que les preocupa a ellos también podría afectarnos a nosotros. La cuestión es realmente, ¿poseemos derechos sobre nuestra propia imagen y nuestra voz? La hiperpersonalización es la palabra de moda aquí. La inteligencia artificial puede ayudarnos a obtener el producto exacto que deseamos. Puede poner a nuestra estrella favorita en el anuncio del cine personalizado para comprar el producto que queramos. Con la ayuda de esta inteligencia artificial, el actor de Bollywood, Shah Rukh Khan, ha promocionado miles de pequeños comercios en la India, prestando su imagen y su voz. Y si vemos películas dobladas, las voces de doblaje pronto podrían estar generadas por inteligencia artificial. Las empresas afirman que sería posible, por ejemplo, replicar la voz de Morgan Freeman en un español perfecto. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial dominará o arruinará el cine? ¿Creen que los actores podrán tener la fuerza suficiente y el poder suficiente para lograr cambios en la regulación? Los guionistas están en huelga, y los actores también. Y una de las principales causas de esta huelga es la regulación de la inteligencia artificial. De modo que toca preguntarnos, ¿puede la inteligencia artificial suponer el fin del cine? Y la respuesta corta es sí, pero hay mucho que contar. Dentro vídeo. Los guionistas de Hollywood llevan más de un mes en huelga y una de las razones de peso es la inteligencia artificial.
No quieren que la inteligencia artificial escriba o reescriba material, ni que se use como material en el que basarse para elaborar nuevos guiones. Y además tampoco quieren que se entrene con sus guiones. Y los actores se han unido a la huelga porque quieren proteger su imagen. Se oponen a los gemelos digitales. Cada año que pasa, la ciencia ficción distópica de Black Mirror parece convertirse solo en ficción. Y es que los temores de los actores parecen inspirados en el episodio de su última temporada, Joanne is Awful, donde Salma Hayek básicamente pierde el control sobre su imagen en beneficio de los estudios de producción. Y si guionistas y actores señalan a una misma amenaza, ¿significa que la inteligencia artificial puede suponer el fin del cine? Y la respuesta es que sí, o mejor dicho, el fin del cine tal y como lo conocemos hoy día. Porque el cine ha muerto y resucitado muchas veces. Se reinventó con la llegada del cine sonoro, con la llegada del color, con la llegada del cine digital y con el auge de los efectos generados por ordenador. La irrupción de todos estos cambios terminaron con diferentes maneras de hacer cine. La manera como se contaban las historias debía reinventarse. Y para muchos nostálgicos, algunos de estos cambios supusieron, literalmente, la muerte del cine. Y para muchos profesionales, perder su trabajo o estatus dentro de la industria. ¿Quieres oír un buen testimonio? Esto es lo que opina uno de mis directores favoritos, Tarantino, sobre el cine digital. It does nothing for me. I mean, I actually think I'm getting gypped when I go to a movie and I realize it's either been shot on digital or being projected in digital. I mean, some people feel differently about this, but I think it's the death keel. I think it's the death rattle. The fact that most films now are not presented in 35mm means that the war is lost. And digital projections, that's just television in public. And apparently the whole world is okay with television in public, but what I knew as cinema is dead. Y tiene razón. Pero no es menos cierto que otro tipo de cine es posible gracias a la irrupción del cine digital. Y aquí va la opinión de uno de mis directores de fotografía favoritos, Roger Deakins. Because it gives me more than I can get with film. It's not because I can do it digitally and not because it's easier, it's because it gives me more options. You know? It's a bigger palette really than I feel I can get from film. It's about the eye behind the camera. It's not about the bloody technology. It's about the person behind it, and they're all tools. You know, it depends on the project. You choose a different camera like you used to choose a different film stock, and you make it the best you can, you know, and it's certainly got a lot of advantages that film never had, consistency being a really big one. Y como yo lo veo, es posible estar de acuerdo con ambos. De hecho, yo estoy de acuerdo con ambos. Y creo que los dos, tanto Tarantino como Deakins, tocan los aspectos clave a la hora de valorar cómo la inteligencia artificial va a transformar el cine. Deakins habla de los beneficios y oportunidades que supone trabajar de un modo más eficiente gracias a las nuevas soluciones tecnológicas, y Tarantino habla de cómo el uso de nuevas herramientas pueden alterar la percepción del valor artístico de una película, incluso cómo puede llegar a transformar la experiencia que vive el espectador. Y voy a ser muy honesto, sabéis que soy una persona optimista por naturaleza respecto a la tecnología, pero cómo va a afectar la inteligencia artificial al cine me provoca sentimientos encontrados. Es un hecho que la inteligencia artificial ya puede contribuir en todas las etapas de producción de una película. En la estructura de un guión puede asistir a los guionistas en tareas secundarias o en procesos de brainstorming e investigación. En concept art o creación de storyboards, las herramientas de generación de imágenes tienen un impacto directo. La capacidad de la inteligencia artificial para interpretar imágenes, lenguaje natural y trabajar con bases de datos puede ayudar en tareas de diseño de producción y al departamento de arte. También es evidente que puede ayudar a gestionar mejor los rodajes al ofrecer mayor margen para producir más allá de las fechas de disponibilidad pactadas con los actores gracias a la posibilidad de generar gemelos digitales. Una cosa que, por cierto, no es nueva, pero que cada vez será más habitual y que permitirá que procesos como los que realizó Scorsese en The Irishman, cuando rejuveneció a sus actores principales, o revivir actores fallecidos, como hicieron con Peter Cushing en Rogue One, también pueden llegar a ser mucho más habituales. Esto significa que producir cine va a ser más económico, pero lamentablemente también significa que se va a producir más y de un modo más genérico. ¿Por qué digo esto? Voy a ponerte una fecha de referencia. Año 2004. Este fue el año de producción de Collateral, la película de Tom Cruise. ¿Por qué pongo esta película de ejemplo? Porque Collateral fue una de las primeras películas grabadas en cine digital. Desde entonces, la producción mundial de cine para salas de proyección empezó a subir.
Y todo esto sin considerar el aumento de la producción de nivel cinematográfico para televisión y streaming. Y este dato sugiere algo positivo. No creo que esta revolución que está por venir vaya a destruir la industria, sino todo lo contrario. Habrá más oferta y más producciones que nunca. Y además será más fácil que nunca dirigir las producciones a un público internacional. La competencia será feroz, por lo que para seguir generando beneficios se necesitarán más profesionales que nunca para disponer de un catálogo alimentado de un modo que te garantice una cuota de éxito suficiente. Pero a su vez, creo que esto también va a perjudicar la libertad creativa. Mi sensación es que el hecho de producir de un modo cada vez más rápido contribuirá a que se haga de un modo más mecánico. Las películas, los argumentos, la estética del cine que consumimos cada vez se parece más entre las diferentes producciones. Y la inteligencia artificial seguramente acentuará este defecto. Habrá, paradójicamente, muchas más posibilidades creativas. Y sin embargo, no creo que esto estimule la imaginación de la industria. Más bien todo lo contrario. Y es que la industria apuesta siempre por lo seguro. ¿Os habéis fijado en los trajes de todos los superhéroes de las películas de Marvel, por ejemplo? Todos están cortados por el mismo patrón. Pero no todo es negativo. La inteligencia artificial dará alas a nuevos creadores, que podrán crear y expresarse de un modo diferente, y producir a un coste muy inferior. El circuito independiente y sobre todo los nuevos cineastas tendrán más y nuevas oportunidades, porque además de poder producir más barato, se podrá producir diferente. Nuevas formas de generación audiovisual aparecerán. En este sentido, YouTube es un magnífico ejemplo de creadores que empiezan a empujar los límites de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, como Make Mumpitz y sus demostraciones de cómo convertir animaciones 2D en escenas tridimensionales de un modo relativamente sencillo a partir de imágenes de Midjourney, o la serie Wonderful World, donde Cal Helsen empuja los límites de lo que se puede crear con inteligencia artificial, o todas las capacidades de set extension que ha introducido el Generative Fill de Photoshop, que poco a poco se aplican a la producción audiovisual. Ahora, imaginad las posibilidades creativas que abren tecnologías como el deepfake o las herramientas gratuitas de captura de movimiento basadas en inteligencia artificial como Rococo. Y todo esto sin entrar en herramientas más resolutivas como las que ofrecen Wonder Dynamics, o la capacidad de herramientas como Gen 2 de Runway o nuevos actores como Pika Labs que van a terminar consiguiendo que crear vídeo de calidad a partir de una simple indicación de texto o una imagen de referencia sea posible más pronto que tarde. Lo que puede hacer Gen 2 a partir de una imagen empieza a ser realmente sorprendente. Hacer cine va a sufrir una nueva ola de democratización. Si la grabación digital permitió a todo el mundo acceder a la posibilidad de grabar cine, la inteligencia artificial permitirá elevar el nivel de producción y postproducción de cualquier proyecto hasta el punto de poder explorar nuevas formas expresivas, incluso en proyectos sin apenas presupuesto. Los dos cortometrajes recientes del equipo de Corridor Crew, Piedra, Papel, Tijeras, donde demuestran cómo se puede crear un corto estilo anime a partir de imágenes reales, y el otro corto que han hecho, Hay un alien en mi casa, donde Peter Franz demuestra cómo producir en apenas una semana un corto que antes le habría llevado años, son dos buenos ejemplos de ello. Por lo que yo soy muy optimista en cuanto a la salud de la industria en los próximos años y, sobre todo, en cuanto a las oportunidades para nuevos creadores. Sin embargo, no puedo evitar que todo este cambio que está llegando me produzca sensaciones encontradas. Y si bien creo que a la industria le va a ir bien a nivel de actividad, empleo y volumen de negocio, me alineé un poco con Tarantino al pensar que la calidad artística se va a diluir un poco más. Como ya he dicho, creo que la inteligencia artificial va a acentuar esta dinámica en la que estamos sumergidos desde hace años. Cantidad por encima de calidad. Producir más rápido, más fácil y de acuerdo a fórmulas que funcionen para garantizar cuotas de exposición que permitan retener a las audiencias que ya hemos capturado. Pero también otro motivo por el que no soy 100% optimista. La magia del cine. Ese concepto al que alude Tarantino cuando defiende el film. I've always believed in the magic of movies. Yeah. And to me, the magic of movies is connected to 35mm. Because everyone thinks, you can't help but think, that when you're filming something on film, that you're recording movement. You're not recording movement. You are just taking a series of still pictures. There's no movement in movies at all. They are still pictures. But when shown at 24 frames a second, through a light bulb, it creates the illusion of movement. So thus, as opposed to a recording device, when you're watching a movie, a film print, you are watching an illusion. And to me, that illusion is connected to the magic of movies. Se va a diluir un poco más.
Y eso que desde la irrupción de los efectos digitales ya está muy diluida. La sensación de que en pantalla puede suceder cualquier cosa sin que haya margen a preguntarse ¿y esto cómo lo han hecho?, va a acentuarse. Y en este vídeo de Accenture Cinema lo explican maravillosamente bien. Antes de la irrupción masiva de los efectos generados por ordenador, cuando veías escenas como esta, no podías evitar pensar ¿pero esto cómo lo han hecho? Porque aunque fuese un truco de cámara, un material que no se corresponde con el real o un recurso de puesta en escena, sabías que eso de algún modo era real, y eso contribuía a acentuar la sensación de suspensión de la credulidad. Te metía dentro de la película. Cuando ves un vídeo de Corridor Crew analizando efectos especiales de películas de los 80s como The Gate, percibes en el modo en cómo lo explican lo especial que son esos efectos prácticos, y esto va a perderse un poco más. Por eso creo que la inteligencia artificial no va a acabar con la industria del cine, pero sí que es muy posible que termine de cambiar por completo el cine que consumimos, al menos el cine de gran consumo. O quizá solo sea que yo crecí viendo un determinado tipo de cine y me puede dar nostalgia. Al fin y al cabo, la llegada del cine sonoro también levantó ampollas en su momento. El mundo del cine se negaba a aceptar la atrocidad de incorporar sonido a las películas. Y se escucharon declaraciones como «se arruinará su propósito estético» o «¿quién quiere escuchar gente hablando?» o «el sonido será dañino para los oídos». Con el paso del tiempo todo esto parece absurdo, ¿no? De modo que, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que afectará la inteligencia artificial al cine? Acabamos de ver esta explicación bastante extensa de qué estaba ocurriendo y ahora, doctora, aquí la regla de juego es que no me repita lo que ya se dijo, sino que complemente u opine, que es una de las cosas más importantes que queremos escuchar de usted. Bueno, efectivamente la inteligencia artificial está revolucionando muchos de los temas que hoy se están discutiendo y uno de los temas es el derecho al empleo. Es decir, lo que está cuestionándose ahí de fondo es un tema de afección desde el punto de vista de la retribución, porque perfectamente puedo grabar una sesión y repetirla cuantas veces sea. Puede ser que se sustituyan un conjunto de actores, puede ser que se elabore a partir de un guión o de un patrón de guión, pues un modelo con respecto a la elaboración de guiones. Y lo que se está previendo ahí y por lo que se hace la protesta es precisamente para que se incluya una cláusula específica en los contratos donde no pueda haber ningún tipo de implementación, es decir, de sustitución por una inteligencia artificial en ninguno de los roles que están reconocidos dentro de Hollywood. A ver, déjame ver si yo estoy entendiendo, doctora. Usted dice roles de Hollywood, pero eso comprende lo mismo un guionista que los extras. Que los extras. Por ejemplo, yo tengo entendido que los extras pierden su trabajo, porque con medios digitales se hace casi todo lo que hacían los extras. De eso se trata, pero mi duda no viene ahí, mi duda viene en el guión, porque los guionistas son un poco el centro han sido el centro de toda esta protesta. Son los primeros ¿Hay algún caso ya de una inteligencia artificial que haya terminado un guión completo? Sí. ¿Cómo ¿Sí? no? Sí. Incluso utilizando algunos elementos más desarrollados, como puede ser el ChatGPT, se hace. Lo que pasa es que le sigue faltando ese elemento que le incorpora al ser humano de la creatividad, de lo original, es decir, que identifica a un autor de otro cuando uno lee un libro, es decir, uno sabe cuáles son los estilos. Y lo que están previendo es precisamente que los estilos no se conviertan en patrones, que puedan ser reproducidos y que sustituyan a la persona. A ver, esa es la discusión fundamental de fondo. Usted a una máquina le da todos los libros de Stephen King, ¿no? Sí. Y ya esa máquina, no sé si la palabra correcta es máquina, usted me rectifica. Esa inteligencia artificial puede escribir como Stephen King. Sí, porque reproduce los patrones en la forma y el estilo de él. De Stephen King, pero Sí. y puede crear algo nuevo, una situación nueva
para una novela nueva o guión de película nueva, o es repetir lo que ya... Pudiera. Y hacia ahí va la inteligencia artificial, en la capacidad de poder generar nuevas formas de elaborar a partir de que incorpore incluso otras reglas de conocimiento, que en definitiva es con lo que funciona, es decir, la inteligencia artificial. Y estamos hablando de qué tipo de guiones, de qué tipo de películas, porque a mí me cuesta trabajo que películas, digamos, de estas, de las que se llaman a veces películas de festivales, de premios, de más alto nivel intelectual y cultural en los guiones, eso lo pudiera hacer una inteligencia artificial. Pudiera hacerlo, solo lo que hay es que prepararla para eso, ¿sí? En su capacidad. No hay límite. Los límites con respecto a la inteligencia artificial están, por una parte, desde el punto de vista tecnológico, y por otra parte, desde el punto de vista de valores éticos que deben ir acompañados en todo momento al desarrollo tecnológico. Y ese va a ser un tema en el que tenemos que recurrir una y otra vez. Es decir, con tecnología se puede hacer casi todo lo que se permita en ese instante. En el instante que hoy estamos hablando, es posible desarrollar un guión. Lo que sucede es que probablemente para algunos directores de cine no lo acepten. Es decir, porque puedan identificar incluso de que realmente le puede faltar corazón. Ahora, doctora, yo estoy pensando en grandes escritores de literatura, vamos a decir, con cierto nivel de complejidad a la hora de su realización. Eso, no sé, una inteligencia artificial pudiera escribir una novela como las de Lezama Lima, una obra como la de Lezama. Pudiera hacer poesía. Mira, hace poesía, hace novela. Lo que pasa es que justamente, y me gustaría más que nos centráramos en estos temas que son los más pegados a derecho, no es la tecnología por la tecnología, es reconocer la singularidad, es decir, el ser humano y la creatividad que tiene el ser humano por las vivencias, por el contorno en el que se desarrolla, por la forma de convivir, ¿bien? Por el país donde vive, por el país hacia donde va, hacia donde se mueve, por un conjunto de experiencias vividas. Eso es lo que le da una singularidad a la creación que por muchos patrones que pueda tener una inteligencia artificial, por un perfeccionamiento que tiene hasta este minuto, no es posible realizar. Es posible realizarlo en un momento. Yo sigo siempre apostando a el ser humano, a la creatividad del ser humano. La inteligencia artificial es una herramienta que permite perfeccionar procesos, ¿bien? Pero el perfeccionamiento del proceso creativo lo sigo pensando y viendo en el ser humano. Por lo tanto, una inteligencia artificial lo que va a reproducir es lo que en su momento escribió Lezama, pero no con el calor, lo cubano, el intelecto con que lo escribió. Igual sucede con los temas de pintura, es decir, hay ya programas y usted puede pintar, usted que no sabe absolutamente pintar, puede hacer el muñequito que haga y decirle lo quiero con el estilo de Velázquez. Eso no quiere decir que usted, aunque usted haga una figura que se parezca a las meninas, las meninas son de Velázquez y se identifican como Velázquez. Y usted lo que puede es apropiarse de un estilo, pero nunca sustituir o tener ese estilo. Lo que tenemos que apostar, y va también en esa cuestión de los valores, es desarrollar cada vez más la inteligencia humana, auxiliándonos de las herramientas que nos permite la inteligencia artificial para disfrutar incluso más del intelecto humano en común y hacer obras en común. No el asunto fundamental de qué sustituye a qué. No. Se van a sustituir las profesiones que no sean capaces de incorporarse al uso consciente e inteligente de estas tecnologías.
Y van a surgir también otras posibilidades, incluso de revertir profesiones u oficios y poder trabajar con más comodidad, porque sustituyen elementos desde el punto de vista repetitivo. Y se va a poder contar también con más información para perfeccionar procesos. Ese es el fondo que incluso le interesa al derecho, conocer cómo funciona la tecnología para acompañarlo de la mejor manera, porque la inteligencia artificial no es sujeto de derecho, pero sí es objeto de derecho. Bien, ¿qué yo le propongo? Terminando de preparar estos dos programas, salió una noticia de un fallo en una corte en Estados Unidos sobre pintura, ¿no? Entonces, vamos a ver este fallo de una corte en Estados Unidos con un tema de inteligencia artificial y pintura, tiene que ver con esto. Y cuando regresemos le quiero preguntar qué usted apoyaría en legislar, que sí, que no, que prohibir, sujeto, objeto, todo eso, breve aquí no hay mucho tiempo, doctora, pero bueno, vamos a ver qué pasó. Otra vez comenzamos hablando de inteligencia artificial y de un tema del cual hemos debatido en alguna que otra oportunidad: la inteligencia artificial y los derechos de autor de sus obras. Sí. Para poder entender el desenlace de esta historia, nos remontamos al comienzo. Hace un tiempo, un empresario le pidió a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos que registre una obra de un sistema de inteligencia artificial. La oficina se negó, declarando que la mente humana debe involucrarse sí o sí en una obra de arte para tener protección por derechos de autor. ¿Qué pasó? El empresario demandó esa decisión que tomó la oficina ante la justicia. Bueno, finalmente la justicia de los Estados Unidos, la jueza federal Beryl Howell del Distrito de Columbia, también falló a favor de la oficina. También consideran que las obras creadas con inteligencia artificial no tienen protección por derechos de autor. La sentencia rechaza la demanda del empresario Stephen Thaler, que impugnaba la postura del gobierno de negarse a registrar obras creadas por inteligencia artificial, argumentando que estos sistemas deberían ser reconocidos como autores y la propiedad después recaería en el dueño de la máquina o en el dueño del sistema. Bueno, la justicia de los Estados Unidos dijo que no, la decisión es muy parecida a la de la Oficina de Derechos de Autor de no extender tanto los derechos de protección por derechos de autor. Hay que proteger las obras generadas por los seres humanos y no por nuevas formas de tecnología que operan sin ninguna mano humana que las guíe. La sentencia subraya que la autoría humana es un requisito fundamental. La sentencia reafirma que los derechos de autor solo se conceden a obras creadas por humanos, una postura que no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano. En marzo pasado, la Oficina de Derechos de Autor aclaró que la mayoría de las obras generadas por sistemas de inteligencia artificial no son susceptibles de derechos de autor, pero que los materiales asistidos por estos sistemas podrían optar a protección en casos muy determinados, casos muy pequeños, casos aislados y no la gran mayoría de los casos. Por esto fallaron en contra del pedido de este empresario que pedía derechos de protección por esta obra creada por un sistema de inteligencia artificial. Le contestaron que no, que solo aplican a obras creadas por seres humanos. Doctora, ¿está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. ¿Con ese fallo? Estoy de acuerdo con ese fallo. Incluso yo creo que ese fallo no está desligado de la discusión en Hollywood. Y aunque son cortes diferentes, ¿bien?, hay una comunidad de pensamiento, y eso es lo importante, que me interesa resaltar desde el punto de vista del derecho. Es decir, empieza a haber una comunidad de pensamiento que comparten, hay otra parte que no lo comparte o que puede que ceda más rápido, de que la inteligencia artificial puede ser sujeto de derecho. Yo creo que no hemos llegado a ese punto y haría todo lo posible porque ese no fuera el punto, sino por desarrollar realmente toda una comunidad de derecho en función de la inteligencia artificial como objeto de derecho. Porque ahí estaríamos apostando soluciones desde el punto de vista de proteger al ser humano que crea auxiliándose de la inteligencia artificial. Vamos a ir siempre a ponderar el mejor derecho para la creación humana. ¿Bien?
la discusión de fondo con respecto, y por eso es que digo que hay una comunidad, fíjese que la discusión de fondo en ese fallo es que una empresa que desarrolló una inteligencia artificial para desarrollar obras desde el punto de vista de las artes plásticas, el autor de la inteligencia artificial quiso que se reconociera lo que había obtenido la inteligencia artificial y que se derivaran los derechos a favor de él. ¿Bien? Pero usted no es artista plástico. ¿Bien? Por lo tanto, no tiene, y ahí son los temas, es decir, la inteligencia artificial no sustituye profesiones, lo que las pondera. Y por lo tanto, en el mundo de la creación artística, los artistas... ¿Y quién usted cree que debe cobrar ese cuadro? Nadie se hace artista por utilizar un pincel. Pero es decir, ese un buen cuadro, pintor no es por ese por cuadro, si se vende, ¿quién lo debe cobrar? En el caso de que se venda, no. Pudiera el tema de la producción con respecto a quien hizo la producción, es decir, quien utilizó y que puso. Él lo que quiere es que la inteligencia artificial le reconozcan a la inteligencia artificial que es un camino diferente y que se va uniendo con la singularidad. Fíjate que todo vuelve de nuevo. Vuelve salió de nuevo. La palabra. Sí, vuelve de nuevo con el tema. Y eso incluso tiene una afectación porque cuando vienes a ver por ese camino, aparentemente sano, podemos incluso estar llegando a que todos vamos a tener que tributar, digamos, que le reconozcan una patente con respecto a producir de esa manera. Pero fíjese, entonces, usted no me eso respondió. Es lo que hay que evitar. Empiecen a pintar cuadros. Vamos a suponer que, no sé, un hotel le encarga 3 cuadros por habitación y le pinta 3 cuadros para cada habitación. Es inteligencia artificial. ¿Quién cobra eso? ¿A quién se le paga? Sí, ¿quién lo cobra? Bueno, es lo mismo, Taladrí, si lo busca, hay un símil con respecto a reproducciones seriadas. Es decir, en esos casos específicos, es decir, no se puede hacer de este tema una generalidad. Hay que tratar la individualidad. Lo que tenemos que estar de acuerdo es en la generación de principios aplicables. El principio es, hay que proteger la inteligencia artificial como un objeto de derecho. Y de ahí van los derechos patrimoniales, los derechos desde el punto de vista de quien la generó, si la generó en colectivo, si es una iniciativa individual, si es una empresa, es decir, si vamos por el camino de los derechos patrimoniales. Habría que ver en las circunstancias específicas que se da. Ahora, otra cosa es muy diferente, reconocer que eso es arte. Ahí entran otros factores, incluso entran otras especialidades a valorar. Entra incluso la sociedad a valorar y a entender. Y no sería lo mismo. Lo que no puede haber es por imposición, sobre todo comercial. Yo creo que despejemos el elemento de que no es la ruta de la respuesta comercial, porque la ruta de la respuesta comercial las tienen quienes producen en gran escala este tipo de tecnología. Sí, pero un pintor pudiera molestarse y hacer lo que hicieron los guionistas. Y decir, una fuente de ingreso para nosotros era hacerle cuadros a los hoteles que lo necesitan para las habitaciones, para los pasillos, para sus instalaciones. Si lo hace una inteligencia artificial que la maneja un no artista, o sea, alguien que conoce de ceros y unos, no estudió en San Alejandro, no estudió pintura. Entonces, me está quitando no es lo mismo los guionistas. Vuelvo de nuevo, la inteligencia artificial no es el que hace el artista. El artista es el que puede utilizar mejor incluso una inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial la maneja un pintor o la maneja un especialista de ceros y unos. Yo creo que lo mejor sería que la manejara un pintor. ¿Un pintor? Yo creo que mejor sería. E incluso creo que la tendencia va por ahí. Es decir, lo que hoy es general en la inteligencia artificial de tipo generativa, que es el ChatGPT, cada vez más ya incluso los especialistas en esa materia, es decir, los especialistas en inteligencia artificial, están
apostando a que lo que más va a haber es el tipo de inteligencia artificial más unida a las profesiones. Porque precisamente quienes mejor pueden aportar las reglas de conocimiento y la inteligencia real para enriquecer esos productos, quien conoce de eso, es decir, en los paneles que pusimos aquí, por supuesto, hay otros puntos de vista. ¿Quién discute que en la medicina van a ayudar? ¿Quién discute que el ejemplo que pusieron, identificando para un delito, nadie vería 10.000 horas de grabación, una inteligencia artificial lo haría? En los pronósticos, por supuesto que hay muchísimas áreas de la vida que va a ayudar muchísimo y es sumamente provechoso, ¿no? Pero casualmente la huelga fue de guionistas, este fallo fue por pintura. Porque también son, es decir, hay productos que son muy atractivos. Mira, de eso vamos a estar conociendo, ya que tú dijiste que podíamos estar vamos a adelantando más esto. De eso vamos a estar conociendo dentro de un entorno de un proyecto que lidera la Asociación de Artistas, la HS, que es el proyecto Claudia, que es cultura digital para el Caribe. Y es jóvenes artistas producen cultura digital. Y se les va a enseñar a utilizar herramientas de este tipo, donde va a estar también la inteligencia artificial, para producir precisamente pero esos son artistas que usan inteligencia artificial. Pero no fue el caso que vimos aquí. Sí, no, pero precisamente, por eso es que te digo que hay una comunidad de pensamiento desde el punto de vista del derecho, por estas posturas que se están viendo incluso en las cortes norteamericanas, que digamos es un espacio bastante atractivo para analizar desde el punto de vista de por qué se generan ahí, por qué esas soluciones, donde incluso hay también un adelanto considerable a partir de puntos fuertes de emporios tecnológicos. Es decir, hay que ver todas las miradas. Entonces, en ese sentido, creo que hay una protección a la creatividad humana, Y yo vuelvo y repito, no, el hecho de que usted pinte con un pincel no lo hace ser pintor, ¿bien? Es decir, hay otro conjunto de elementos. Incluso en algunos programas de computación donde hay soluciones para editar, ¿quién puede manejar mejor un programa de computación de editor? Uno que sea un editor o un aprendiz de editor, o alguien que por utilizar el programa dice que es editor. De eso también se está discutiendo en Hollywood. Ese es otro elemento cuando te decía de eso. Es decir, que lo ejerza quien lo tiene que ejercer. Es la protección primero al rol y segundo, el ejercicio mejor del rol. Al punto, volviendo a eso, ya hoy lograron una cláusula dentro de los contratos de protección, una cláusula de salvaguarda con respecto a la inteligencia artificial. Tengo una última pregunta. Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Cuba? Aquí estamos muy atrasados en ese sentido, ¿no? Esto es cosa de primer mundo, de países muy desarrollados. ¿Qué tienen que ver estos temas? No, yo no lo creo. ¿No? Yo por eso te digo, es bueno la iniciativa de que nos hayas invitado al programa, ¿bien? Y la iniciativa de abrir este espacio y sobre todo que nos mantengamos en el ámbito también del derecho. No, yo creo que en Cuba hay muy buenos especialistas, incluso de vanguardia, con respecto a la inteligencia artificial, y no en La Habana solo, bien, en la Universidad de Las Villas, en la Universidad de Camagüey, e incluso hay que destacar aquí el papel que jugó Cuba en la discusión en la UNESCO con respecto a los principios y las directrices que deben hacer ahora políticas públicas en cada uno de los países con respecto a ordenar la inteligencia artificial. Toda esta cadena de situaciones alrededor de hechos, soluciones jurídicas, legislaciones que constantemente van saliendo en los países, forman parte de ese entorno que se ha creado a nivel internacional y que la UNESCO lidera.
y Cuba jugó un papel fundamental con respecto a los principios o sea rectores. que Aquí esto sí hay que tiene preocuparse, relación con la, sí es con la relación. cotidianidad real de Cuba de hoy. Bueno, de los que se dedican a la investigación, pero no, además aquí no se investiga para satisfacer un ego, no, se investiga con una intencionalidad. El doctor Proía, que es un cardiólogo destacado, tiene un trabajo magnífico de investigación, de aplicación y de posibilidades de desarrollo. Nosotros tenemos que ver esto también como una posibilidad de generar posibilidad de ciclo cerrado con respecto a la tecnología, ¿sí? Y en materia de inteligencia artificial. En el caso suyo del derecho, ¿cree que sería correcto legislar en Cuba sobre estas cosas o estamos muy distantes de esa realidad? Mira, legislar para ordenar, para favorecer el desarrollo que ya se está teniendo en el país con respecto a esta tecnología. Pero sobre todas las cosas, lo que más tenemos que hacer es contribuir a una cultura de respeto y de ética alrededor de estos temas. Doctora, no se me mueva, y usted tampoco, que nos vamos para el caso del cierre. ¿Saben de qué cosa es? Y sabe usted de qué cosa es, por eso dije sabe al principio. Nada más y nada menos que el famoso cubo de Rubik. El cubo Rubik, como se recordará, fue diseñado y creado en 1974 por un arquitecto y diseñador húngaro, el señor Erno Rubik, y obtuvo inicialmente en su país una protección vía patente de invención sobre el mecanismo de rotación de este rompecabezas tridimensional. Noten además que este cubo Rubik, esta creación, es un ejemplo típico que nos permite explicar un principio que se aplica en los derechos de propiedad intelectual, en particular en los derechos de autor, pero que se extiende a todas las disciplinas de la propiedad intelectual. Me refiero al criterio o principio de unidad de arte, el cual permite que una misma creación esté protegida de manera concurrente y simultánea por varias disciplinas de la propiedad intelectual. Ya hablamos de la patente inicialmente otorgada. Recuerden que también se obtuvo una protección vía diseño industrial sobre el aspecto estético y el aspecto exterior de este artefacto. Recuerden también que se obtuvo unos registros marcarios en la Unión Europea, registros que al final, como se recordará, en octubre del 2019 fueron anulados por el Tribunal General de la Unión Europea al considerar que los registros iniciales de la marca tridimensional no habían tenido en cuenta precisamente el elemento funcional propio del mecanismo de rotación que hace que éste sea protegido a través de las patentes de invención. Adicionalmente, tengamos en cuenta que el cubo Rubik ha obtenido en algunos países protección o una protección sobre el aspecto exterior, como ya lo mencionábamos, vía diseño industrial, pero también a través de la disciplina del derecho de autor, a través de lo que se denominan las obras de arte aplicado a la industria. Por esa razón, ustedes encuentran que en muchos de los elementos de merchandising que se comercializan con esta figura del cubo Rubik, en este caso este mug, este pocillo, pues ostentan algunos derechos de autor o de copyright. Adicionalmente, mencionemos que en Colombia, volviendo al tema de las marcas tridimensionales, en 2019 también la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de la Propiedad Industrial, otorgó un registro de marca sobre una marca tridimensional al cubo Rubik. Había sido inicialmente negado por la Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura en apelación revocó la decisión y otorgó el registro como marca tridimensional. Noten que ambos eventos se dan en el año 2019. La anulación de la marca tridimensional en Europa por el Tribunal General y el otorgamiento de la marca tridimensional en la jurisdicción colombiana. ¿Qué ha pasado aquí, doctor? ¿Quién iba a decir que de nuevo se iba a volver una noticia aquel famoso cubo? Bueno, es como dijo con la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no es de ayer. La inteligencia artificial es un tema que está planteado prácticamente desde los inicios
de la cibernética y que por lo tanto ha tenido desarrollos escalonados con respecto a las posibilidades tecnológicas. También ha habido momentos de la inteligencia artificial que ha sido por decisiones específicas de si es conveniente dar cabida a determinada solución, y en el mundo del derecho. Me recuerdo de una solución en Francia con respecto a la posibilidad de divorciarse utilizando un sistema experto. ¿Un sistema? Un sistema experto. Es decir, donde se reconocían cuáles eran las reglas de divorcio y que pudiera determinar. Y sin embargo se entendió de que no era el momento de ese desarrollo. Había una posibilidad real desde el punto de vista tecnológico, pero socialmente eso no era lo que se quería estimular. Es decir, sino que la familia realmente tuviera una responsabilidad y que el vínculo pero ¿cómo de era familia. eso? Uno iba, introducía los datos y la inteligencia artificial determinaba... Era un sistema experto. Bueno, un sistema computarizado, no para sé la cómo ayuda, decirle. ¿sí? Bien, una máquina. Sí, una máquina. Una máquina. Es correcto decir una máquina. Sí, una no máquina. voy a hacer que alguien se sienta... No. Bueno, espero. Estamos hablando, es decir, nosotros con el público. Es decir, no quiero herir a nadie de sensibilidad que sea aquí. No, los informáticos tienen toda su categoría de... Uno le introducía una serie de datos y determinaba si deben divorciarse. No solo eso. Era capaz de decir cómo era, ahí lo fundamental era la disolución del vínculo matrimonial y cómo se repartían los bienes. Al final terminaban los bienes. Claro, por supuesto. Ya. Bueno, vamos, el cubo de Rubik. ¿Qué nos puede agregar? Y bueno, aquí? entonces, el cubo de Rubik vuelve. El cubo de Rubik en el 2016 y anterior hubo todo un tema con respecto a el reconocimiento de la marca a nivel europeo, ¿bien? Pero al mismo tiempo, junto con otros desarrollos, pues se impedía el reconocimiento como marca para desarrollos que estuvieran asociados con la filosofía del cubo, es decir, de lo que resuelve el cubo, que es una posibilidad de resolver todas las caras en un tiempo de eso y que coinciden, es decir, el mecanismo como tal. Ahora vuelve de nuevo, pero ahora vuelve en el entorno de ciudades inteligentes. Y en este caso Colombia, que tiene un fuerte proyecto de ciudades inteligentes, que incluso vinculado con la Universidad del Externado, una maestría en todos estos temas y varios proyectos anunciados, pues les reconoce nuevamente la marca dentro de, es decir, la marca territorial, precisamente para una protección extensiva en el sentido de la utilización de todo el mecanismo en función del desarrollo de aplicaciones para cubo de Rubik lúdico. Y ciudad inteligente. Claro. ¿Qué tiene que ver? Mézclame eso ahí. En el sentido específico de desarrollo, es decir, hay una cuestión dentro de las ciudades inteligentes de conexión de todos los elementos en función de mayor utilización de datos. En este sentido, lo que ha desarrollado, y es un tema específico de los que llevan este proyecto y que han llevado, es decir, la apropiación y el impulso de que fuera reconocido en función de ese proyecto para ser generalizado cualquier tipo de artefacto que utilice el mismo mecanismo en espacios lúdicos, sobre todo para atraer el tema de generación de espacios familiares y que sea un espacio dentro de esa proyección de ciudad inteligente. Aunque usted no lo crea, la inteligencia artificial no ha logrado expandir, disminuir, modificar el tiempo de televisión. Estamos llegando ya a los finales y quiero invitarle a usted, a los amigos, a que vayamos al momento de las interacciones, donde les mostramos cómo ustedes interactúan con nuestro programa. Ahí lo están viendo en pantalla. El canal de YouTube, donde ponemos todo esto, usted también puede participar, hay debates, está el video del programa también ahí. Y lo que hemos estado mezclando, los dos que consideramos de más peso, la página de Facebook de nuestro programa y el programa de Radio Rebelde. ¿Por qué los mezclamos?
porque ahora durante la semana ustedes van a la página de Facebook y ponen ahí comentarios, preguntas dirigidas a la doctora, y el sábado, lo están viendo ahí al final, 12:15 del mediodía, la doctora va a estar en Radio Rebelde, doctora, ahí la esperamos. ¿Y qué hacemos? Tenemos ya las preguntas de ustedes a través de la página de Facebook o los comentarios, porque no siempre son preguntas, a veces hay gente que tiene opiniones sobre un tema, y la doctora gentilmente nos va a comentar y a intercambiar sobre esos temas. Sábado, 12:15 del mediodía. La espero ahí en Radio Rebelde, doctora. Con mucho Muchísimas gracias. Y la espero la semana que viene aquí para el segundo de estos 2 primeros programas. ¿Le parece bien? No, sí, no. Así que muchísimas gracias, doctora, por esta odisea en la que usted se ha, digo embarcado, no en el mal sentido, sino en la odisea era en un barco. Así que usted por eso se montó en el barco de esta odisea del conocimiento. No, y yo gracias por invitarme. No, gracias a usted, doctora. ¿Qué me resta? Pues decirles a ustedes, como cada semana, que ojalá este sea solo el inicio para que usted lea, escuche, busque, vea, analice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.